Per al conseller és un luxe comptar amb Elena Cebrián. Jo encara recorde la primera conversa telefònica que varen tindre les dos. Li tremolava la veu, a mi també, però ho dissimulava un poc millor, perquè ens enfrontaven a les nostres pors d'algo que feien per primera volta, i que feien per primera volta les dos, que era assumir la responsabilitat de formar part del govern valencià. I recorde aquella conversa, els detalls, que de moment se queden entre ella i jo. Haver abandonat la seva vida professional en Madrid per retornar a la seva terra i posar-se el mono de faena del treball per la recuperació del nostre país, un país que ha sigut saquejat econòmicament i democràticament, però també ambientalment. Recuperar el nostre país significa recuperar també el nostre territori, el nostre paisatge. Durant massa anys, l'economia especulativa i fictícia, basada en el taulell i la rajola, han omplit el litoral de ciment i s'han abandonat a llauradors, a ramaders i pescadors. Alguns van confondre un país amb els pais. Per això recuperar la nostra autoestima com a poble passa també per recuperar l'estima per al nostre territori, per la gent que es guanya la vida amb el treball de la terra i el mar. De la mateixa manera que també s'estan posant les bases d'un nou model de gestió de residus basat en el sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos de begudes, un sistema compromès amb el medi ambient i l'economia, perquè genera ocupació ecològica i lluita contra el canvi climàtic. Tampoc no és casual que en el nom de la conselleria el canvi climàtic tingui una presència. Una gestió sostenible dels recursos i una logística que minimitzi l'impacte en el medi ambient, que és un dels compromisos del govern del Botànic pel que fa al nou model productiu per al qual treballem, l'eix 4 del Pacte del Botànic. En aquest nou model productiu s'incardina també l'impuls d'una nova política agroalimentària, un sector bàsic de la nostra comunitat, com ho són la modernització de les estructures agràries, el foment de productes de proximitat i l'establiment de mesures per rejovenir la població agrària, així com el suport a l'agricultura ecològica per fer-la competitiva i atractiva econòmicament. Llàstima que el dia que presentaven el programa d'agricultura ecològica esclatara justet el cas taula, quedant en molt tapat esta bona notícia. No tinc dubte que ens parlarà d'esta i moltes altres coses, com per exemple que l'aigua, els rius, no són per a separar a la gent, sinó per a tendir pont entre els pobles. Perquè front a uns models antics que enfrontaven pobles i persones per un trist rèdit electoral i partidista, ara ens trobem amb una persona com Elena Cebrián, que aposta pel diàleg i la defensa dels drets de qui més necessita, des de la col·laboració i el consens. Amigues i amics, són molts reptes que esta gran dona afrontarà i afronta cada dia. I ara, quan acabem d'escoltar-la, estic segura que arribaran a la mateixa conclusió que jo, que ho aconseguiran. Qui ja conega Elena Cebrián sap de lo que parle. Qui encara no la conega tindrà la immensa sort de descobrir-la. Els deixe amb la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, aquestes persones que ens fan sentir orgullosos de compartir govern. Elena, el micro és teu. Gràcies. Y me voy a centrar en ese eje 4 del cambio del modelo productivo, esa transición ecológica de la economía que tiene que minimizar los impactos de nuestra vida sobre el medio ambiente. También que tiene que contribuir a ayudarnos a salir de la crisis y a generar un bienestar a largo plazo. Y siempre con las personas en el centro. Porque cuando hablamos de políticas agrarias y de políticas medioambientales, estamos pensando en las personas, en nuestra vida diaria y cotidiana. Porque lo más diario que hay, el valor que tenemos que reconocer de ser capaces de abrir el grifo cada mañana y saber que sale agua que podemos beber, saber que respiramos un aire limpio, saber que podemos pasear por nuestros montes o por nuestras calles sin que estén llenos de basuras. También saber que los alimentos que consumimos son sanos, son buenos para nosotros y podemos acceder a ellos a un precio razonable. Las estimaciones más modestas nos dicen que todo eso estaría suponiendo una contribución al PIB de alrededor del 16% y al empleo del 14%. También son muy positivas todas las cifras que nos ofrece la exportación. En este semestre de 2015 el sector agroalimentario valenciano está exportando por valor de 6.000 millones, lo que supone
el 20% del total de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. También somos la tercera región exportadora de productos agroalimentarios en el Estado español. Pero desde luego que, aparte de ser un sector estratégico desde el punto de vista económico, es un sector que va mucho más allá del valor económico. Es un sector que tiene una presencia en el territorio, que tiene un papel fundamental en el cuidado de los recursos naturales, que tiene una presencia muy importante en nuestro patrimonio cultural también. Pero sobre todo este sector, todo este gran sistema agroalimentario existe porque hay un sector primario que es la agricultura en sentido amplio, la ganadería también. Y como decimos los agrónomos en latín, sine agriculture nihil, sin agricultura nada. Y sin agricultores no habrá agricultura. Por eso esta es nuestra primera preocupación. Conducente a buscar entre todos, con la distribución, con los productores, con los intermediarios, un modelo más justo y transparente y también una mayor calidad e información a los consumidores sobre los productos que encuentran en el mercado, sobre los productos que encontramos y que, por ejemplo, hoy tenemos aquí sobre la mesa. Estamos hablando de mercados y no podemos olvidar que vivimos en un mercado globalizado. Es cierto que la agricultura valenciana siempre se caracterizó por ser una agricultura muy abierta al mercado exterior, sobre todo a los mercados europeos, que son los que reciben alrededor del 60% de nuestras exportaciones. Lo que diferencia hoy en día esta globalización es que la velocidad y la intensidad de los cambios es mucho más fuerte. La competencia a la que se enfrentan nuestros productos es mucho más fuerte. Por eso también tenemos que trabajar en reforzar aquello que nos hace fuertes, en potenciar lo que sabemos hacer bien como sector y lo que nos hace diferente. ¿Qué es esto? Yo lo sintetizaría igualmente con mucha simplificación en 3 cuestiones: la regularidad de la oferta, la calidad de nuestros productos y la variedad de nuestros productos, tanto en tipo de producción como en la capacidad para cubrir toda una campaña comercial. Una agricultura abierta, innovadora, sostenible, joven y que tenga también un papel importante para las mujeres. Y en este modelo caben muchas agriculturas. Cabe, y es necesario que lo reconozcamos y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante, cabe desde luego la agricultura ecológica, porque tenemos que recuperar el tiempo perdido. De ser un país pionero hemos pasado a estar en una posición muy bajo en la carrera de la agricultura ecológica, algo que demandan los consumidores, algo que demandan también muchos productores como una posibilidad de salir a la crisis y que tiene grandes potencialidades en nuestro territorio. El importe medio por beneficiario en la agricultura valenciana es el más bajo de toda España. Por eso no estoy hablando del importe total, estoy hablando del importe medio por beneficiario. También tenemos el mayor porcentaje de España de pequeños agricultores y también de muy pequeños agricultores. Es decir, aquellos que apenas reciben 1.200 euros de ayudas de la PAC al año. Eso se hace una división entre los meses, es un aporte muy pequeño. Por eso consideramos que no está respondiendo bien a nuestros rasgos estructurales. La PAC no está respondiendo a los desafíos del mercado. No está facilitando la incorporación de los jóvenes ni está ayudando a equilibrar las rentas. ¿Por qué? Porque la PAC, y ese es quizás su peor problema, y también de una negociación en la que no se ha hecho oír suficientemente la voz de la Comunidad Valenciana, ha tendido demasiado a mantener un statu quo que es necesario cambiar, porque el mundo está cambiando. Con una gestión bastante precaria. Me refiero en particular a los espacios naturales protegidos y, sobre todo, dentro de ellos, a los parques naturales y otros espacios también protegidos y toda la zona, la red Natura 2000. Estamos trabajando muy intensamente para devolver la dignidad a la gestión de los parques naturales. Queremos contener los recortes presupuestarios y de personal que sufrieron en los últimos años. Queremos lograr también, mediante la participación y el diálogo, que la sociedad, sobre todo aquellos que viven en un parque natural o en su entorno, no lo vean como una fuente de limitaciones, sino como una riqueza a preservar. Queremos que toda esta protección del paisaje, del territorio, se convierta en un motor de desarrollo socioeconómico para muchas zonas de interior. También
en toda esa superficie. Tenemos que recordar que en la Comunidad Valenciana alrededor del 50% de la superficie está considerada como superficie forestal. Por eso es muy importante que hagamos una gestión forestal sostenible. Yo siempre digo que la gestión forestal no se le tiene que poner el apellido de sostenible, porque la gestión forestal o es sostenible o no es gestión forestal. Tenemos la obligación de mantener, mejorar y proteger el estado de nuestros bosques, porque están ejerciendo papeles muy importantes para nosotros, que no se miden con dinero, porque es como decía Machado, es de necios confundir valor y precio. Por eso, los bosques están contribuyendo a la recarga de los acuíferos, a su función como sumidero de CO2, contribuyen en su regulación del clima y de los ecosistemas, en la protección del suelo, ese gran olvidado que a mí me gusta siempre recordar. Tenemos el 40% de nuestra superficie con un riesgo de moderado a grave de desertificación, de erosión. Por eso nosotros ahora que tenemos el conocimiento, que tenemos la tecnología, que sabemos lo que nos dicen los informes científicos sobre el cambio climático, tenemos de nuevo la obligación y la responsabilidad de pensar en el futuro, de pensar que tenemos que gestionar estos recursos para prepararnos ante un futuro en el que va a haber menos lluvias, en el que pueden producirse eventos climáticos extremos con mayor frecuencia, en el que esas menos lluvias se van a dar también en otros territorios y que no podemos estar continuamente pensando que el agua nos va a venir de fuera. Tenemos que trabajar mucho en la gestión también no solo de la oferta del recurso, sino también del uso, en la gestión de la demanda. Tenemos que ir todavía más hacia el ahorro, hacia la eficiencia, hacia un uso racional del recurso. También que atienda las necesidades ambientales, porque esas necesidades ambientales que ahora atendemos son la garantía de nuestro futuro. Como decíamos, no queremos guerras del agua, no queremos demagogia, ni queremos que se continúe enfrentando a territorios y a usuarios. Queremos llevar el debate, y lo hemos llevado desde el primer día, al consenso, al diálogo y a lo técnico. En ese debate técnico, como decía hace un momento, por supuesto tenemos que hablar de infraestructuras, y dentro de las infraestructuras son muy importantes los trasvases. Sí, tenemos que hacer los que funcionan, los existentes. Tenemos el Tajo Segura y queremos hacerlo funcionar con arreglo al marco legal que existe y que nos está garantizando suficientes aportaciones. Queremos acabar el post-trasvase, mejor dicho, del Xúquer Vinalopó. Ya lo hemos dicho claramente y es el marco en el que nos movemos. La toma será el Azud de la Marquesa. Queremos acabar ya también toda la polémica alrededor de este trasvase y acabar lo que tenemos que hacer. Una infraestructura que llevaba más de 15 años sin acabarse y que no ha permitido que pongamos al máximo toda la capacidad que puede lograrse. Para ello también insistimos una y otra vez al Ministerio. El Ministerio tiene que cumplir sus obligaciones, tiene que repararnos la balsa de San Diego para que toda la infraestructura sea utilizable. En esa gestión de la oferta de los recursos hídricos siempre hablamos de que tenemos que ir a una combinación de recursos, de fuentes. Trasvases, aguas superficiales, también desalación. Lo hemos dicho desde el primer día. Hay muchas opciones, tenemos las infraestructuras hechas. Lo mismo, insistimos al Ministerio a que las ponga a mayor capacidad, a que haga lo que tiene que hacer para conseguir que ese agua sea más asequible, para conseguir que el coste energético se rebaje, porque hoy en día hay suficientes soluciones tecnológicas para ponerlo en marcha. Es una cuestión de voluntad y de voluntad política para solucionar este gran problema ambiental que son los residuos urbanos. También porque eso es una cuestión muy seria, porque venimos de una situación muy grave en problemas de gestión, en infraestructuras anticuadas, obsoletas o al límite de capacidad, incumplimientos de la directiva o situaciones en las que nos vamos a ver con mucha dificultad de llegar al cumplimiento que marca la directiva. Impactos ambientales tan graves como los vertederos ilegales, que tenemos además una obligación europea de cerrarlos. Y por supuesto toda una ristra de casos judicializados. También porque hemos tenido que atender a emergencias como el cierre de Abornasa, los lixiviados de la Murada, que se pueden calificar realmente como
un ecocidio, porque ha habido que impulsar la constitución de todos los consorcios zonales y se ha creado un ente de coordinación de consorcios fundamental. Y aquí es preciso reconocer la gran labor que está realizando la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y en particular el secretario autonómico, por lo que se está implicando personalmente. Porque esto parecerá extraño, pero que te digan como consellera que los consorcios están funcionando normalmente. La normalidad es noticia y es muy buena noticia. Por lo que nos está advirtiendo Naciones Unidas y tantas organizaciones encargadas de medio ambiente, cuando nos recuerdan que las tortugas se comen las bolsas de plástico pensando que son medusas, o cuando Naciones Unidas nos advierte de que hay otro continente flotando de plásticos en algún lugar de los océanos. Por cierto, muchos de estos plásticos son botellas y latas que la misma Naciones Unidas está reconociendo que el sistema de depósitos, el SDDR, podría reducir notablemente. El mar también es una reserva de biodiversidad hasta límites que todavía no podemos ni saber. El mar también tiene un funcionamiento que afecta y se ve afectado por el clima. Por eso es importante en cualquier estrategia de cambio climático que pensemos también en el mar. Y eso es algo que siempre ha puesto de manifiesto el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que por cierto en unos días cumple 25 años. El mar también, nuestro Mediterráneo, tiene una belleza infinita. Eso lo veía hace unos días en el Twitter de Parques Naturales. Pusieron unas fotos de las columbretes de nuestro mar Mediterráneo. Pero cuando miraba esas fotos no podía más que pensar con mucha tristeza que ese mismo mar se está tragando las vidas y la esperanza de miles de personas que huyen de la guerra, del miedo y de la miseria. Es una triste evidencia de que la Unión Europea y muchos países dentro de la Unión Europea, entre ellos el nuestro, no están siendo capaces de actuar ante una de las mayores crisis humanitarias de la historia. Pero también nosotros somos Europa, nosotros somos parte de la Unión Europea. Por eso desde aquí, desde nuestro pequeño gran país, tenemos también que ser capaces de diseñar otras políticas agrarias, otras políticas ambientales, económicas que respondan a las preocupaciones de hoy. Tenemos que ser capaces de crear una nueva Europa que vuelva a los valores humanistas de dignidad y de justicia social que la inspiraron. Con esto ya sí que acabo. Sé que ha sido un repaso muy general de todas nuestras grandes líneas políticas. Sabemos que es una política prudente, pero ambiciosa y valiente. Estamos dando pasos pequeños, pero firmes, hacia ese cambio de modelo productivo en el que nosotros vemos más oportunidades que limitaciones. Muchas gracias por su atención.